buenos días, bienvenidos jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala a este seminario virtual, en donde nuestro director, el director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, nos hablará sobre el impacto del COVID-19 en el comercio intrarregional de Centroamérica y las implicaciones en sus relaciones con el mundo. Mi nombre es Andrea García, soy técnica de gestión del conocimiento del Centro de Estudios y estaré dándoles acompañamiento durante el desarrollo de este seminario virtual. Para que puedan realizar sus preguntas, en el panel derecho de sus computadoras se encuentra la opción de chat, y si están conectados desde su celular, en la parte superior de las pantallas hay un signo de interrogación por medio del cual pueden hacer por medio escrito sus preguntas, las cuales estaremos dando lectura. Nos disculpamos por la demora. Al inicio hubo un par de inconvenientes técnicos, pero sin más voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro director, Eduardo Espinosa, para que pueda darnos su intervención y hablarnos sobre el impacto de esta crisis que estamos sufriendo a nivel mundial. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este seminario virtual que hemos organizado precisamente entre la SIECA y la Universidad de San Carlos. Agradecerle, por supuesto, a las autoridades, específicamente a don Rubén Corrado, que siempre nos toma en cuenta para este tipo de espacios. Y bueno, simplemente pues tomar ahora temas sobre esta exposición que, como ustedes saben, tiene que ver precisamente sobre pues toda esta discusión que tenemos alrededor del COVID-19 y los potenciales impactos que este fenómeno sanitario tiene sobre el comercio centroamericano y, por supuesto, sobre las relaciones comerciales de Centroamérica con el mundo. Ya Andrea nos explicó cómo podemos participar en la plataforma y justamente a lo largo de la sesión vamos a ir desarrollando al menos 3 grandes temas, ¿verdad? Que como ustedes saben, pues siempre repasamos lo que sucede en términos del contexto internacional. Veremos también un poco sobre los efectos económicos del COVID-19 para la región centroamericana y finalmente cerraré con algunas consideraciones sobre la agenda regional ante el COVID-19. Siempre nos gusta, por supuesto, con todos los participantes, tomar opinión, ¿verdad? Y conocer bastante el público con el cual compartimos. Así que voy a aprovechar que la herramienta que estamos utilizando el día de hoy nos permite hacer un sondeo con ustedes para hacer algunas preguntas en el ínterin de mi presentación. Y tiene el ánimo justamente de saber qué tanto conocemos sobre los temas que estamos desarrollando. Así que aplico en este momento un primer sondeo, lo pueden responder justamente a través de la plataforma. Y el sondeo tiene una pregunta muy sencilla y es básicamente consultarles si ustedes tienen conocimientos previos en materia de integración centroamericana. Un poco lo que nos interesa saber es qué proporción de los que nos están escuchando hoy saben sobre integración. Así que dejo algunos segundos para que puedan responder al cuestionario y en un momento cierro la votación. Listo, cierro la votación en este momento y voy a compartir los resultados con ustedes, colegas. Los pueden ver en pantalla. Estamos diciendo de que prácticamente un 88% de los participantes están de acuerdo con que conocen o tienen conocimientos previos sobre integración. Y tenemos un 13% de los participantes que dicen que no tienen conocimientos previos sobre integración. Así que les agradecemos su aporte y esto nos sirve precisamente para adecuar nuestra presentación. Pues bueno, entrando en materia, como ustedes saben, colegas, desde antes de la emergencia sanitaria del COVID-19, ya el comercio internacional venía observando algunos fenómenos interesantes. Uno de ellos era justamente un proceso de desaceleración en el comercio internacional, que como pueden ver ustedes en el gráfico puesto en pantalla, está asociada también a una reducción en el ritmo de crecimiento de la producción industrial. Esto puede tener algunas explicaciones, ¿verdad? Si recuerdan muy bien, entre el año 2018 y 2019 fuimos testigos de nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por ejemplo, que decantaron también en una pérdida de confianza en la debilidad de las empresas. Así que
este es un fenómeno pues definitivamente importante que todos debemos comprender. Ahora, en este sentido, pues estoy seguro de que muchos de ustedes ya con anterioridad han logrado observar o tomar noticias sobre las tensiones comerciales de los Estados Unidos y China. Esto es algo que estoy seguro ustedes han leído profundamente sobre ello, pero como saben, no es en realidad la única tensión comercial que tenemos en los mercados. También fuimos testigos del proceso de negociación del Brexit, que es la potencial salida del Reino Unido del esquema de integración europea, que también tiene implicaciones importantes para los otros mecanismos de integración en el mundo por el efecto de demostración que pueda tener. Pero también fuimos testigos de la renegociación del TLCAN, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en día conocido como TIMEC, que es también parte de esta nueva renegociación, pudiéramos decir, de la gobernanza del comercio internacional. Ni qué decir de otros fenómenos un poco más lejanos a nuestro conocimiento, como es el caso de las tensiones comerciales que existieron entre Japón y Corea del Sur en función de algunos boicots comerciales inspirados en ciertos vicios de nacionalismo. Entonces, quizá la pregunta que nos podríamos hacer es si estamos frente a una nueva oleada de proteccionismo comercial. Es decir, nos vamos a enfrentar a un nuevo momentum en el cual el comercio se vea afectado precisamente por nuevas distorsiones o barreras comerciales en su devenir. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, si estamos precisamente frente a una nueva oleada de regionalismo o si son simplemente hechos aislados. Me interesaría nuevamente aplicar aquí un sondeo para saber su opinión. Y prácticamente la pregunta es la misma que vemos en pantalla. ¿Estamos frente a una nueva oleada de proteccionismo? Me gustaría conocer sus opiniones. Abro el sondeo para que puedan votar. Y ya casi vamos a desarrollar la respuesta para ver en qué terminamos. Listo. Cierro la votación en este momento, colegas. Y tenemos resultados interesantes que comparto con ustedes en pantalla. Un 87% de los participantes nos dicen que sí, estamos frente a una nueva oleada de proteccionismo comercial y hay un 13% de los colegas que indica que no estamos frente a una nueva oleada de proteccionismo. Bueno, como siempre les agradecemos su opinión y veamos justamente algunos de los elementos sobre el proteccionismo. Lo primero del caso es de que el proteccionismo no es un fenómeno para nada reciente. Aunque la historia más contemporánea nos podría dar a entender de que lo que sucede entre Estados Unidos y Japón y China, perdón, es muy actual. En realidad estas tensiones comerciales es un asunto muy propio de las crisis económicas. Incluso, como comparto en pantalla, existe evidencia de que durante otras crisis en el pasado, por ejemplo, la Gran Depresión de los años 30, después de la Gran Depresión, muchos de los gobiernos en el mundo empezaron a aplicar derechos arancelarios a las importaciones, o bien a aplicar esquemas de devaluación deliberada de las monedas, ¿no? Que son temas justamente que se parecen o podrían tener algún tipo de similitud con lo que estamos discutiendo hoy en día. También durante la crisis de la deuda de los años 70 y de los años 80, vimos cómo se dieron nuevas restricciones voluntarias a la exportación, que es algo que se está dando hoy en día en el COVID-19, que es un instrumento de política comercial que llevábamos cerca de 20 o 30 años de no utilizar, ¿verdad? Que es restringir nuestras exportaciones para salvaguardar algún elemento de interés nacional. Ahora, lo cierto del caso es de que este asunto del proteccionismo, por difícil que pueda ser de entender, existe evidencia sistemática e institucionalizada que nos indica de que los países del G20, incluso como pueden ver en un reporte de la OMS, vienen aplicando, de acuerdo a los reportes, políticas menos tradicionales y menos transparentes en la gestión del comercio internacional. Y esto definitivamente es uno de los desafíos que tenemos en la nueva gobernanza del comercio y también en la sostenibilidad del sistema multilateral, ¿verdad? El funcionamiento de la OMS como un todo es un componente institucional clave para esa gobernanza del comercio internacional. Y los países del G20, como ustedes saben, pues tienen también un rol importante como potencias económicas y geopolíticas en el mundo. Cuando revisamos cuáles son las intervenciones perjudiciales en el comercio,
Aquí les comparto algunos datos del Global Trade Alert, donde se evalúan cuáles son el tipo de medidas perjudiciales que se están aplicando al comercio internacional. Noten ustedes de que en el gráfico un 50% de estas medidas perjudiciales al comercio corresponden a subsidios indirectos a algunos mercados. No corresponden a subsidios a la exportación, que en realidad son el área naranja que vemos en pantalla, este 17%, perdón, que corresponde exclusivamente a medidas relacionadas a fomento a la exportación, que también pudieran ser medidas distorsionantes para países como los de Centroamérica. ¿Qué tipos de subsidios a la exportación son los que nos afectan? Bueno, los subsidios que están precisamente enfocados en el sector agro, subsidios que en alguna medida países como Estados Unidos aplican a su sector agrícola y que lo vuelven más competitivo en los mercados internacionales frente a un sector agroexportador centroamericano que no cuenta con esas herramientas. Ahora, un elemento importante sobre esta nueva oleada de proteccionismo frente a la que estamos. Como pueden ver, los aranceles, que es el área cubierta en gris, representa apenas un 11% de las medidas comerciales que han aplicado los países. Esto quiere decir de que los aranceles, aunque es un instrumento de política utilizado por la administración Trump, en realidad no es el único instrumento de política comercial que se está aplicando, sino como vemos, hay en realidad toda una gama de instrumentos que van desde los aranceles, los subsidios, las restricciones de contratación pública y algunas otras medidas comerciales en materia de inversión extranjera directa. Y por no mencionar los contingentes comerciales que también, por supuesto, tienen un rol por acá. Ahora, ¿qué sectores son los que se han visto más afectados precisamente por estas tensiones? Son justamente los sectores de productos de hierro y acero, que como ustedes saben, estos sí se han visto afectados precisamente por la imposición de aranceles, principalmente en la relación bilateral de China y Estados Unidos, pero tenemos otras categorías de productos que también han tenido fuertes restricciones comerciales y que son productos claves para Centroamérica en su comercialización. Me refiero, por ejemplo, a los productos alimenticios, a los azúcares y, por ejemplo, a los vegetales, ¿verdad? Que son productos de tradición agroexportadora en el caso de la región centroamericana. Ahora, ¿por qué a los teóricos del comercio internacional les preocupa tanto el tema del proteccionismo? Bueno, porque precisamente el proteccionismo, la evidencia científica nos dice que genera costos importantes en la eficiencia en la asignación de los recursos. Y de hecho, una simulación muy interesante que realizó la OMS nos dice que si en 2019 hubiese iniciado un conflicto comercial de gran escala, no cooperativo, podríamos tener una reducción en el PIB mundial de casi un 2% hacia el 2022 y de casi un 17% hacia el año 2022 también, ¿verdad? Es decir, tendríamos una contracción muy importante en algunos agregados macroeconómicos que definitivamente nos llaman la atención. Y otro elemento importante es de que en una guerra comercial no existen ganadores, lamentablemente. Básicamente, y como pueden ver aquí en las simulaciones, para un conjunto de países, ante un escenario de guerra comercial, lo que veríamos en términos del PIB real o del valor de las exportaciones es una caída en los flujos económicos tanto para Estados Unidos, que como pueden ver tendría una caída en sus exportaciones de casi el 55%, mismo caso de China, que tendría una caída del 35%, lo cual nos dice que ninguno de los dos países ganarían ante un escenario de conflicto comercial. Ahora, siempre hay una reflexión que me gusta señalar de este gráfico y tiene que ver precisamente con la proyección para el caso de la Unión Europea. Si ustedes se fijan bien, la Unión Europea es el único país que tiene, en el caso de las exportaciones, una proyección positiva de crecimiento en sus exportaciones ante una guerra comercial. Y un poco lo que nos dicen los autores de la OMS es de que la Unión Europea dispondría del mercado regional, del mercado que genera su integración, precisamente para amortiguar los efectos negativos que generaría una guerra comercial de gran escala. Que como pueden ver, una guerra comercial generaría impactos muy significativos para economías industrializadas, pero también para países en desarrollo, ¿verdad? Y esa es una conclusión muy importante, sobre todo cuando vemos el fenómeno de la Unión Europea, en donde las proyecciones indican que hasta cierto punto el mercado regional que disponen los europeos podría ayudarles a hacer frente a esa situación.
Y bueno, como ustedes saben, no es para nadie un secreto que la llegada del COVID-19 a nuestras vidas en este 2020 ha significado sin lugar a dudas una reversión en muchos de los avances en términos de crecimiento económico que se venían registrando, y para aquellos países que venían creciendo a una tasa por debajo de su potencial, pues termina en convertirse pues, en una verdadera calamidad económica. Las proyecciones para este 2020, dado el coronavirus, evidentemente son poco halagadoras, ¿verdad? Hablamos de una contracción del PIB mundial cercana al 3%. Muchas de las proyecciones señalan de que el impacto del COVID-19 sobre la economía internacional podría estar incluso por encima de lo que observamos en la crisis del 2008-2009, con creces, y tendría un impacto similar y todavía inexplorado en comparación a la crisis, a la Gran Depresión de los años 30. Entonces, ese es el orden de magnitud del fenómeno al cual nos estamos enfrentando en la actualidad. Ahora, ¿cómo el COVID-19 afecta al comercio? Esto es algo muy importante y hay teoría bastante novedosa que ha surgido en este 2020 que nos ha puesto las barbas en remojo sobre el curso de la globalización. Autores como Rogoff nos dicen de que la alta propagación del COVID-19 en los países del G7 es un problema para las cadenas globales de valor. Precisamente, hemos visto que países como China, como Estados Unidos, como Brasil, como Italia, como España, son o han sido los países con mayor incidencia en casos de COVID-19. Y resulta que alrededor de estos países también se generan importantes cadenas globales de suministro que funcionan en el comercio internacional. Entonces ahí llegamos a un concepto importante, que es lo que se denomina como el contagio a través de la cadena de suministro. Y esto es cómo el COVID-19 puede generar un contagio económico en las cadenas de valor. Es decir, las restricciones de movilidad que estamos observando, el cierre abrupto en las actividades económicas que evidentemente ha sido necesario para contener el coronavirus, generan también un problema para que las industrias funcionen y operen de manera normal. Y esto lo que puede generar es una limitación en el acceso a insumos o bien su encarecimiento en los mercados internacionales. Y esta es una situación de franca vulnerabilidad para aquellos países que son importadores netos de bienes manufacturados, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, de que productos manufacturados que estamos importando hoy en día podrían encarecerse o bien limitarse su acceso precisamente porque las cadenas de suministro empiezan a observar ciertos cortocircuitos a la hora de funcionar. Y otro asunto que también Baldwin y Tomiura nos señalan es el riesgo de que estas tensiones comerciales provoquen un impulso para la repatriación o la nacionalización de las cadenas de valor a su lugar de origen, ¿verdad? Hemos visto cómo el comercio internacional cada vez más funciona por encadenamientos globales, por este fenómeno de deslocalización geográfica del comercio, pero el COVID-19 puede generar una presión hacia la reversión de este fenómeno y esos encadenamientos volverse más cortos y tender nuevamente hacia su lugar de origen. Evidentemente, estas interrupciones en la cadena global de suministro no son, como les decía, pues un hecho de generación espontánea. Los efectos de las interrupciones domésticas que se están dando, por ejemplo, el cierre de la actividad económica en un país en específico, no tiene efectos únicamente en ese país. ¿Por qué? Porque esa economía también demanda bienes y servicios de otros países. Recordemos que hoy día somos consumidores mundiales, ¿verdad? Prácticamente nadie podría decir de que consume productos 100% nacionales. Es una tarea tremendamente difícil. Muchos consumimos productos que se devienen del comercio. Y entonces las interrupciones domésticas que estamos viendo en cada país también tienen un efecto internacional. Como les decía, hay un efecto importante que la OMS viene señalando sobre la producción de insumos claves de producción, ¿verdad? Ante el cierre temporal de fábricas en China, en Europa, en América del Norte. Y también otro fenómeno que se está empezando a consolidar conforme pasan los meses y las semanas es una caída drástica en las exportaciones provenientes de China, ¿no? Definitivamente el hecho de que China hubiese sido el epicentro, digamos, o la génesis del surgimiento del coronavirus,
le ha puesto en una situación de vulnerabilidad comercial precisamente porque se demandan menos productos del mercado. Y eso es algo que definitivamente es muy relevante. Ahora, el COVID-19 entonces podríamos decir que renace o vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre proteccionismo y apertura comercial. Nuevamente el debate se abre, ¿verdad? Y en ese sentido pudiéramos ver dos grandes corrientes. Por un lado, una corriente que apoya el comercio internacional y que fomenta este multilateralismo. Podríamos decir que la Unión Europea es uno de los grandes voceros de este movimiento. Incluso la Unión Europea, en plena crisis del COVID-19, firma un tratado de libre comercio con Vietnam y ya había suscrito un acuerdo de asociación con Mercosur, lo cual pues, nos dice de que los europeos continúan viendo la apertura comercial y el desarrollo de ese tipo de relaciones económicas como una opción viable. Y también debemos recordar de que estamos hoy en día en el siglo XXI, pues prácticamente en la época del regionalismo y de la reciprocidad comercial sobre todo, ¿verdad? Vemos aquí en pantalla todos los acuerdos comerciales regionales vigentes en el mundo y si hiciéramos un análisis muy sencillo a partir del siglo XXI, ¿verdad? Como pueden ver acá, prácticamente el 75% de los acuerdos que están vigentes hoy en día han sido firmados en este nuevo ciclo, ¿verdad? Tenemos muy poco rezago de acuerdos que hayan sido suscritos en el pasado. Ahora, el proteccionismo nos preocupa en el contexto del COVID-19 precisamente porque hay un aumento generalizado en la implementación de políticas proteccionistas. Solamente de acuerdo a un informe que publicó ahora en abril pasado la OMS, se descubrió que 80 países en el mundo han introducido prohibiciones o restricciones a la exportación como resultado de la pandemia del COVID-19. ¿A qué nos referimos con prohibiciones a la exportación? Bueno, por ejemplo, restricciones a la exportación de mascarillas requeridas precisamente como producto de protección personal. Varios países industrializados, entre ellos Estados Unidos y la propia Unión Europea, han aplicado restricciones voluntarias a la exportación, precisamente buscando asegurar la provisión de este tipo de insumos en el mercado nacional, pero evidentemente pone en franca vulnerabilidad de acceso a estos insumos a aquellos países que no son productores precisamente de las mascarillas, que es un caso, aunque en realidad podríamos hablar de muchas variedades de productos que están siendo ahora mismo sujetos a estas restricciones. Ahora, toda esta discusión tiene, por supuesto, una implicancia muy relevante en términos de lo que puede significar para el regionalismo. Nadie creo que podría eximir el hecho de que estamos frente a un tiempo en el cual se está repensando en qué podría devenir el proceso de globalización, ¿verdad? Creo que estamos todavía frente a un escenario muy complejo donde se hace muy difícil elaborar escenarios para saber qué es lo que va a pasar con la geografía económica, pero lo cierto del caso es de que hay un llamado muy particular a que en el futuro, si queremos solventar los problemas estructurales que el COVID-19 nos está planteando, requeriremos avances más sustanciales y más específicos en términos del multilateralismo. Es decir, las soluciones multilaterales seguirán siendo cada vez más pertinentes en función que la pandemia se vuelve un problema más integral y más multipolar para todos los países. Con esto me paso a una parte muy importante de la presentación, que es justamente el efecto económico del COVID-19 para Centroamérica, que es justamente una de las reflexiones que también podríamos tener a la luz de todo esto. Y nuevamente aplico un sondeo precisamente para saber su opinión sobre este tema. Previo a, por supuesto, explicarles nuestra visión sobre cuál es el efecto del COVID-19 en la economía, nos interesa saber qué opinan ustedes sobre cuál será el impacto del COVID-19 en el comercio regional. Tenemos tres opciones. No tendrá ningún efecto. La opción B tendrá un efecto negativo, pero moderado. Y la opción C tendrá un efecto negativo de alto alcance. Agradecemos sus opiniones y dejo el sondeo un par de segundos. Listo. Voy a cerrar en este momento el sondeo
y comparto con ustedes los resultados, colegas. Tenemos una votación, podríamos decir, algo dividida, donde un 66% de los participantes nos dicen de que el efecto será negativo y de alto alcance, ¿verdad? Y un 33% de los participantes nos dicen de que el efecto será negativo también, pero moderado. Creo que lo que estamos de acuerdo todos es de que el COVID-19 con muy poca probabilidad no tendrá efecto, ¿verdad? Todos estamos conscientes de que tendrá un efecto y quizás en lo que tenemos incertidumbre es precisamente en la magnitud del efecto que estamos hablando. Bueno, hay cierta bibliografía, ciertos análisis e información que nos permite llegar a esta información. Algo que, por ejemplo, me interesa compartirles es cómo ha funcionado el comercio centroamericano en las últimas semanas, dado el fenómeno del COVID-19. Aquí les comparto un gráfico muy interesante que resume las operaciones de tránsito internacional terrestre. Estos son básicamente todos los movimientos de camiones que se mueven por toda Centroamérica con el movimiento de mercancías en el régimen de tránsito internacional. Lo que estamos viendo son el número de operaciones que se dan cada semana, es decir, el número de tránsitos o el número de operaciones de tránsito que tenemos en Centroamérica. Como pueden ver, previo seguramente al surgimiento del COVID-19, teníamos operaciones de tránsito a la semana que podían alcanzar incluso las 13,000 operaciones semanalmente. A partir de que se declara la pandemia del COVID-19, empezamos a ver una reducción importante en los flujos comerciales. El primer punto más bajo de esto fue justamente Semana Santa, ¿verdad? Que es esto que vemos acá. Semana Santa ha sido, digamos que el pico más bajo de crecimiento, pero noten ustedes que a partir de Semana Santa, el volumen de operaciones que estamos manejando anda cercana a las 9,000 e incluso a las 5,000, ¿verdad? En función de las semanas que estemos analizando. Prácticamente la semana del 25 al 31 de mayo fue otra de las semanas críticas. Como ustedes sabrán, pues se dio toda una situación con el movimiento de mercancía entre Costa Rica, Panamá y Nicaragua, justamente por el movimiento o por el ingreso de transportistas con casos de COVID-19 en Costa Rica, que evidentemente ha sido toda una situación de trabajo que nos ha representado. Y pues básicamente una conclusión relevante con esto es de que se aprecia así una desaceleración en la actividad comercial, pero hasta cierto punto el mercado centroamericano, pudiéramos decir, ha mostrado cierta estabilidad, ¿verdad? No hemos visto problemas de desabastecimiento o similares. Este gráfico nos da información muy similar, pero corresponden ahora sí a las exportaciones intrarregionales realizadas por los países de la región semana a semana. Estos sí son ejercicios de exportación definitiva. Y como pueden ver, en el caso de las exportaciones de carácter intrarregional, no se perciben efectos tan claros como con el tránsito terrestre, aunque sí hay algunos picos de desaceleración en función de algunas semanas. Hasta cierto punto el mercado centroamericano, a pesar de todas las circunstancias que hemos visto, ha continuado siendo un mecanismo importante para la comercialización de productos en Centroamérica. Ahora, evidentemente, una preocupación que podemos tener todos es sobre los canales de transmisión de esta crisis, es decir, por dónde vendrán los impactos del COVID-19. En el caso de Centroamérica, hay claramente 5 grandes áreas, ¿verdad?, que tendremos que analizar muy detenidamente. Una de ellas es, por supuesto, la dimensión del turismo, siendo que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la región y también es uno de los sectores más sensibles a la crisis que actualmente estamos observando, ¿verdad? Centroamérica depende muchísimo de los ingresos de turismo también como parte de este proceso de generación de empleo que tenemos. También las remesas es un asunto que nos preocupa a raíz precisamente del cese de labores y de la tremenda contracción en el empleo que se está observando en Estados Unidos. Este es un asunto que puede pegar más intensivamente en el Triángulo Norte, ¿verdad?, donde las remesas tienen un peso mayor en la economía. Pero también existe también el efecto inmediato que podríamos ver en el precio de los commodities o de las materias primas. Ya vimos una caída muy sensible en el precio del barril de petróleo, pero junto con el petróleo podríamos observar otras categorías de bienes que a lo largo de los mercados empiecen a observar una franca desaceleración en su comercio.
Finalmente, tenemos otras dos dimensiones, que es la de la incertidumbre en los mercados. La incertidumbre juega un rol muy importante en esto, en función del nivel de incertidumbre que tengan los mercados internacionales. De esta manera también se determina el nivel de voracidad o de apetito que puedan tener por invertir, ¿verdad?, en los países. Así que esta es una restricción importante que podemos ver. Y bueno, en el caso del comercio internacional, creo que también ya hemos reflexionado sobre el efecto que este fenómeno puede tener para nosotros. Aquí les comparto nuevamente algunas proyecciones en materia también de crecimiento de los socios claves de Centroamérica. Esto sería precisamente el escenario con COVID-19, ¿verdad? Es un escenario poco favorable para Centroamérica porque tenemos también el fenómeno de que nuestros socios comerciales más relevantes, como es el caso de Estados Unidos, de México, la zona euro y Japón, tienen una previsión pues a que básicamente la actividad económica se va a contraer muy fuerte, ¿verdad? Lo cual evidentemente es algo de mucha preocupación para la región centroamericana. Aquí les comparto otro dato importante, que son las previsiones de crecimiento para Centroamérica. Como pueden ver, pues básicamente tenemos una situación en donde todos los países de la región tienen una proyección de crecimiento de acuerdo al Banco Mundial, pues poco favorable, ¿verdad?, en el sentido de lo expuesto. Prácticamente todos los países, como pueden ver, tienen una proyección de crecimiento muchísimo menor a la de los años previos, e incluso para algunos países como El Salvador y como el propio Nicaragua, hablamos de caídas en el Producto Interno Bruto realmente significativas y de muchísima atención. En el caso de la SIECA, pues a manera de anuncio también y de promoción, hicimos también un estudio en conjunto con el Consejo Monetario en el sentido, pues también de estimar los impactos de esta situación y pues básicamente invitarlos a que puedan consultar ese estudio en la página web de la SIECA. Es un modelo de estimación económica del impacto del COVID para algunas variables de la región centroamericana y las proyecciones que tenemos justamente a través del modelo construido por la SIECA y por la CEMCA nos señalan de que la caída que podemos ver en el Producto Interno Bruto en realidad es fuerte, ¿verdad?, para Centroamérica. Hablamos de una caída que podría estar ubicada entre el 3 y el 7% en este 2020. Y como pueden ver, pues sería una reducción en el crecimiento que estaría incluso por debajo de lo que vimos en la crisis del 2008-2009, ¿verdad? En ese sentido, pues evidentemente el estudio que hemos realizado pues pone sobre la mesa los impactos directos que estamos viendo de esta situación. Y en el caso puntual de otras variables de interés, como es el caso de las remesas, el crédito al sector privado, exportaciones o importaciones, definitivamente también tenemos una proyección poco favorable para el 2020. En el caso de las remesas, estamos hablando de una caída en las remesas que podría sumar casi los 4.000 o 5.000 millones de dólares, lo cual es un dato pues bastante importante en ese sentido. Y pues como pueden ver también, colegas, las previsiones, por lo menos para el 2020, nos señalan de que el comercio internacional para Centroamérica definitivamente va a caer, ¿verdad? Un poco la duda es en qué magnitud puede caer, ¿verdad? Aquí vemos un poco los rangos que se están manejando. Y en 2021, bajo un escenario todavía optimista de recuperación, podríamos tener escenarios mixtos en cuanto a pronósticos, ¿verdad? En algunos casos se podría observar algún tipo de recuperación más espontánea, pero en otros la previsión es menos favorable. Muy bien, para quizás ir finalizando, creo que es importante también comentarles un poco sobre el accionar regional. En ese sentido, pues comentarles sobre algunas de las acciones que en el marco del SICA se han venido accionando en el contexto del COVID-19.
Uno de ellos es justamente el plan de contingencia regional, que se deriva precisamente de la declaración de jefes de Estado que realizaron el 12 de marzo en función del COVID-19, y se instruyó precisamente a la institucionalidad del SICA crear un plan de contingencia regional que viniera a apoyar todos los planes de implementación nacional en materia de prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Al final de cuentas, el plan de contingencia regional tiene tres grandes áreas de trabajo: una en materia de salud y gestión de riesgo, otra en materia de seguridad, justicia y migración, y otra en materia de comercio y finanzas. Evidentemente, para el caso de la SIECA, el tema de comercio y finanzas es pues nuestro principal punto de interés, y precisamente en el eje de comercio y finanzas les comparto aquí algunas de las medidas que efectivamente han venido trabajando los gobiernos en ese sentido. Uno de ellos es justamente trabajar para mantener la plena libertad de tránsito de las mercancías, los medios de transporte y las personas que los conducen a través de los territorios de los países de la región SICA. Esta libertad de tránsito, pues evidentemente es una premisa que estamos trabajando justamente en función de todo lo que hemos visto con el tema de los transportistas, pero también muy importante con esto es justamente la atención que podamos dar a las operaciones aduaneras de productos críticos ante la situación sanitaria en la que estamos, ¿verdad? Que es asegurar el correcto funcionamiento del comercio de medicamentos, de insumos, aparatos y equipos médicos, productos de higiene, de protección personal y, por supuesto, los alimentos y bebidas de consumo básico, ¿verdad? Evidentemente, el hecho de que el comercio funcione bien en el contexto del COVID-19 implica una mejor coordinación fronteriza, tanto regional como binacionalmente hablando. Para finalizar, pues a modo de comercial, también comentarles sobre otras medidas que más específicamente estamos trabajando en la SIECA, ¿verdad? Una de ellos es justamente el funcionamiento de plataformas informáticas. La SIECA es un operador importante del comercio regional, precisamente porque administramos muchas de las plataformas tecnológicas que apoyan el comercio. Entonces, estamos trabajando precisamente para que ese funcionamiento sea 24/7 y sin ningún tipo de problema. Pero otro aspecto en el cual estamos apoyando mucho a la región es en sistemas de indicadores económicos y mediciones del impacto regional que tiene el COVID-19, ¿verdad? Ya vieron que hicimos un primer estudio justamente con el Consejo Monetario, pero también tenemos un sistema de información justamente sobre el comercio centroamericano, que es precisamente prácticamente el último dato que quería compartir con ustedes, que son informes diarios y semanales que pueden encontrar en la página web de la SIECA, en el enlace que les comparto aquí en pantalla. Y lo interesante de estos reportes, vimos algunos de los gráficos precisamente, es de que nos permiten evaluar cómo evoluciona el comercio centroamericano prácticamente semana con semana en el contexto del COVID-19. Es una herramienta bastante interactiva. Los invito a todos ustedes para que puedan participar y puedan utilizar más bien esta herramienta como tal. Cierro quizás mi participación con algunas reflexiones de cierre, precisamente en función de todo lo que hemos venido exponiendo. La primera tiene que ver, compañeros, pues con algo muy obvio, ¿verdad? Y es de que el proteccionismo comercial era un problema ya previo al COVID-19, ¿verdad? Era prácticamente un problema de la globalización que ya veníamos trabajando, y el COVID-19 solamente ha venido a agudizar este problema, ¿verdad? Y ha hecho o ha sacado, digamos, a relucir nuevos riesgos que la globalización tendrá que administrar en el futuro, como es estas nuevas tentaciones hacia el proteccionismo comercial en función de medidas sanitarias que podrían parecernos razonables, pero que podrían tener un efecto en el largo plazo muy importante sobre la gobernanza multilateral. Lo segundo es de que Centroamérica tiene que repensar su estrategia de inserción en los mercados internacionales, precisamente porque hay un cambio en la gobernanza del comercio internacional.
las cadenas globales de valor, como explicábamos, posiblemente empiecen a revertir su funcionamiento, se empiecen a cortar. Y esto es lo que, en algunas palabras, he resumido yo como la regionalización de la globalización. Es decir, posiblemente después del COVID-19 vamos a estar frente a un escenario de globalización no tan ampliada como la hemos visto, como la hemos venido entendiendo en el mundo, sino una globalización más enfocada en regiones, precisamente. Es decir, cadenas regionales que también apoyan procesos de cobertura de bienes en otros mercados, pero que no necesariamente funcionan bajo el fenómeno de deslocalización productiva masificada que ha venido dándose. Ahora, para Centroamérica, todos estos elementos decaen en una reflexión más de fondo, que es, pues si básicamente debemos explorar otras dimensiones de la integración económica y de la integración centroamericana en general. En ese sentido, hay algunas corrientes, por ejemplo, que abogan por una integración profunda, es decir, una integración que va más allá de la visión tradicional de las etapas, donde hablamos de integración productiva, hablamos de integración de infraestructura, por ejemplo, que es determinante para poder hablar de cadenas regionales de valor, ¿verdad? Que es un concepto que, como ustedes saben, en la CIECA apostamos muchísimo por esa visión de desarrollo de encadenamientos, en donde exista cooperación comercial entre los países y cooperación industrial entre las economías. Y también hay un tema muy importante en materia de movilidad y logística, donde también estamos trabajando con una política marco regional que lo que busca es crear un plan maestro de inversiones en infraestructura con el propósito de articular mejor todos los elementos que recientemente acabo de explicar. Evidentemente, estas conclusiones no son siquiera suficientes para resumir todos los riesgos, todos los elementos que podríamos analizar detrás del COVID-19. Pero, grosso modo, son, creo yo, tres grandes áreas que sintetizan elementos que en el caso de Centroamérica tenemos que discutir. Colegas, grosso modo, pues esto es un poco el propósito de esta primera exposición, como explicaba Andrea, un poco también para poner sobre base común los conceptos que acabamos de repasar. Y seguidamente abriríamos entonces para el periodo de preguntas y respuestas. Esto lo pueden hacer a través del chat, ¿verdad? Entiendo que han ido llegando algunas preguntas y comentarios que podemos ir atendiendo por medio del chat, o si levantan la mano les podemos dar permiso para que habiliten su micrófono con mucho gusto. Yo quizás en lo que ustedes se animan a formular preguntas en el chat, voy a hacer un último sondeo que me interesa, por supuesto, su opinión. Y la pregunta, o más bien es una expresión, y queremos saber qué tan de acuerdo pueden estar sobre la misma. Y un poco la expresión es: ¿se debe fortalecer la integración centroamericana frente al COVID-19? Esa es una discusión que por supuesto está sobre la mesa, así que dejamos el sondeo para que nos puedan dar su opinión. Listo, cierro en este momento el sondeo y pues tenemos aquí algunos de los resultados, ¿verdad? Un 74% de los participantes indican que sí están muy de acuerdo con la expresión de que se debe fortalecer la integración, y otro 26% nos dicen de que están de acuerdo. Básicamente eso es también uno de los elementos, digamos, que estamos discutiendo muchísimo en términos de la integración, y es precisamente cómo fortalecer los mecanismos de integración en la actualidad en función de los desafíos que todo esto nos representa, ¿verdad? Debemos volver la mirada hacia Centroamérica nuevamente, buscar nuevos espacios de cooperación precisamente para aprovechar toda la potencialidad del mercado regional, o deberíamos tener una estrategia más diversificada geográficamente en el comercio. Seguramente las dos soluciones son compatibles, son congruentes. Pero bueno, me paso entonces, bueno, aquí les estaba compartiendo los resultados para que puedan ver en pantalla cómo haya terminado todo. Y me paso entonces a las preguntas que ya tenemos por aquí, varias, creo que son muy interesantes. Tenemos por aquí, vamos a ver.
Tenemos una pregunta de Oscar Velázquez Berríos, a quien le envío un particular saludo. Oscar nos pregunta si existe crisis en Centroamérica ante la demanda de insumos para la industria que son importados fuera de la región. Específicamente se refiere a los países para la fabricación. Bueno, precisamente ese es uno de los elementos que exponíamos al inicio, ¿verdad? El tema de el riesgo del contagio por medio de la cadena de suministro, ¿verdad? Y ese es un tema que particularmente para Centroamérica puede ser importante, creo yo, sobre todo en el tema de las manufacturas, ¿verdad? Creo que el sector manufacturero de la región sí podría haberse afectado por el encarecimiento o bien la dificultad en el acceso a algunos insumos industriales. Eso es una situación que no necesariamente afectará a todo el sector manufacturero como un todo, ¿verdad? Posiblemente sectores como el de textil y confección puedan tener un entorno empresarial que favorezca que esto no se dé, pero en otros sectores, quizás más relacionados con la metalurgia o con el sector petroquímico, sí pudiéramos ver algún tipo de problema en el abastecimiento de productos. Hay una ventaja para Centroamérica y tiene que ver con, pues por supuesto, nuestra ventaja comparativa revelada en la producción de bienes agrícolas, ¿verdad? Hasta cierto punto Centroamérica podría producir lo que se come, es lo que algunos dicen. Y yo creo que en buena medida sí, ¿verdad? Y así lo reflejan los datos de importación. Con algunas excepciones, en el caso del maíz para consumo animal o el frijol, que tiene mucha comercialización en el mercado intrarregional, la mayoría de los países centroamericanos se caracterizan precisamente por ser productores netos en el sector agropecuario, ¿verdad? Son exportadores netos en el sector agropecuario, lo cual quiere decir de que podríamos ver una crisis, como les digo, o algún tipo de situación complicada por la vía de las manufacturas, pero no creo que sea un asunto que se traslade al área alimentaria, o al menos esperaría que no se dé en la magnitud que podría preverse en un escenario poco optimista. Y bueno, definitivamente, este es un asunto que depende de un factor clave, y es la prolongación de la crisis sanitaria, ¿verdad? Creo que esa es una variable fundamental para ver hasta qué punto esto se puede convertir en crisis o no, ¿verdad? Entre más se prolongue la situación sanitaria del COVID-19, las probabilidades de que las cadenas de suministro globales empiecen a fragmentarse, empiecen a romperse, aumentan, ¿verdad? Precisamente porque el riesgo de que las operaciones y el funcionamiento de las fábricas, pues básicamente se interrumpa es muy latente. Y en ese sentido, pues creo que es un tema importante para la región. Tenemos aquí otra pregunta, ¿verdad? También don Oscar, que nos dice que existen acuerdos a nivel intrarregional para dejar aranceles al 0% ante la demanda de insumos sanitarios que son importados a sus países para la fabricación de productos ya terminados. La pregunta es si existen aranceles de 0% para la demanda de estos insumos sanitarios. De hecho, hay un estudio muy interesante que los invito a que lo visiten en la OMS sobre el comercio de productos clásicos o críticos más bien para la atención de la crisis sanitaria. Un poco lo que hace la OMS es mapear cuáles son esos productos de interés sanitario, cuánto representan el comercio internacional y cuáles son las reglas arancelarias que precisamente se están aplicando a estos bienes. Un hallazgo muy interesante del estudio es de que precisamente todavía coexisten niveles o tasas arancelarias por encima del promedio mundial en algunos productos, principalmente de protección personal. ¿Verdad? Todo lo que son productos de protección personal, tanto lo que es vestimenta, mascarillas Venturi, mascarillas médicas, son productos que sí se están enfrentando a aranceles particularmente altos. En el caso de los países centroamericanos, incluso han habido algunas disposiciones, tengo conocimiento particular, creo que de una, de El Salvador, donde sí ha ya incluso negociado o empezado las negociaciones para reducir sus aranceles sobre ciertos productos de esta categoría que menciono. Entonces, creo que es un tema que en la medida también que se prolongue la crisis, podríamos ver cómo los países activen más este tipo de mecanismos para precisamente solventar esta situación. Tenemos otra pregunta de Claudine Ogaldes que nos dice
producto de estas interrupciones domésticas, ya no hay productos lácteos dos pinos provenientes de Costa Rica. Y créame, doña Claudine, que soy yo el que más sufre precisamente por todo esto que está pasando. En efecto, ¿verdad? La situación que estamos viendo por el coronavirus, como les decía, puede tener una connotación nacional, ¿verdad? Podríamos entender nosotros de que cuando se cierre la actividad económica de Guatemala, por ejemplo, podríamos creer de que solamente Guatemala y las empresas guatemaltecas se ven afectadas, pero no. En efecto, hay empresas centroamericanas que nos proveen de bienes de consumo que lamentablemente estamos demandando en menor medida. Por un lado, porque nuestros ingresos son menores, ¿verdad? Los ingresos de los hogares y de las empresas se han reducido francamente. Y también por otro lado vemos pues las restricciones migratorias y hasta cierto punto sanitarias que el propio coronavirus nos ha impuesto, ¿verdad? La situación que estamos viendo, por ejemplo, en materia de el transporte de carga en la región, evidentemente es un reflejo de esta calamidad sanitaria en la cual estamos, ¿verdad? Creo que ni para Costa Rica, ni para Panamá, ni para Nicaragua, que son los países que tal vez directamente se están viendo afectados, esta no es una situación para nada deseable. Y también aquí hay una pregunta muy relacionada con esto, que es justamente si los países están aplicando acuerdos de reciprocidad ante la movilidad del transporte terrestre regional y los protocolos de bioseguridad. Y esta es una pregunta muy importante, precisamente, colegas, porque recientemente Centroamérica negoció unos lineamientos de bioseguridad para el transporte terrestre de carga. Estos lineamientos lo que buscan es de que tanto el transportista como la autoridad aduanera que se encarga del control de la mercancía apliquen ciertas disposiciones o lineamientos de bioseguridad con el propósito de resguardar la salud pública y también la salud de los operadores del comercio. Estos lineamientos tienen como esa dualidad, ¿verdad?, de disposiciones. Tiene disposiciones para el sector público en materia de cómo funcionan los puestos fronterizos y cómo debería activarse algún tipo de protocolo una vez que un transportista es o tiene los síntomas del coronavirus, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos del lineamiento. Ahora, el lineamiento también trae disposiciones, recomendaciones sanitarias directamente para el transportista, ¿verdad? Sobre cómo sanitizar su unidad de carga, cómo manejar el tema en caso de tener, digamos, síntomas, cómo manejar el tema del reemplazo del transportista, en fin. Aquí hay definitivamente muchos elementos que los lineamientos intentan cubrir. Ahora, la situación actual es de que los países sí están aplicando medidas recíprocas, ¿verdad?, entre sí. Lo cierto del caso es de que Costa Rica está dando un tratamiento particular al transporte de carga centroamericano, donde establece un sistema de convoy que acompaña las mercancías en su traslado de norte a sur y de sur a norte. Esta es una situación que hasta cierto punto para el resto de los países de la región centroamericana ha sido complicada y por ende han empezado a aplicar medidas recíprocas, ¿verdad?, como es el caso de Honduras, hasta donde tengo conocimiento, y me parece que Guatemala también tiene disposiciones de reciprocidad, no en todos los alcances, pero sí muy similares en ese sentido. Aquí nos hace otra pregunta, don Roger Varela, sobre si podría ser que productos que no pagan aranceles actualmente, de aquí en adelante tendrán que empezar a pagarlos. Yo creo que ese puede ser un escenario que se podría dar en ciertas economías, don Roger. Algunos gobiernos, evidentemente, ante la situación fiscal y económica en la cual estamos, van a verse expuestos a serios problemas de liquidez, ¿verdad? Y de hecho ya lo hemos visto. Muchos países están renegociando su deuda precisamente porque la magnitud del impacto económico que vemos con esto es muy significativo. Entonces, en ocasiones cuando la cuestión fiscal está compleja, pues evidentemente los gobiernos empiezan a aplicar medidas de carácter fiscal con el propósito de mejorar su recaudación. Esa recaudación fiscal puede mejorarse de muchas maneras. La carga tributaria puede aumentarse, bien sea por la vía de la eficiencia en la gestión de esos cobros, o bien precisamente por la imposición de aranceles, que podrían tener en realidad un efecto no necesariamente positivo o negativo sobre todo esto.
Lo cierto del caso es de que, particularmente desde la óptica de política comercial, creo que es muy poco probable de que los países apuesten por aplicar aranceles, porque precisamente estamos ante una situación de desaceleración del comercio internacional, donde la imposición de nuevos aranceles solamente vendrían a empeorar la situación, ¿verdad? Vendrían prácticamente a volver más insostenible la comercialización de ciertos productos. Por tanto, creo que si bien la aplicación de aranceles puede ser una tentación para los gobiernos, no de Centroamérica, sino incluso del mundo en general, lo cierto del caso es que sería una medida política, a mi parecer, algo cuestionable, precisamente por la circunstancia económica en la cual estamos. Así que sigo leyendo preguntas y de verdad agradecerles por todos los comentarios que nos van brindando. Tenemos una pregunta de Sofía de León que nos dice: buen día, en cuanto al comercio de la región centroamericana con la Unión Europea, ¿este se ha mantenido, se ha fortalecido o ha habido un retroceso? Bueno, Sofía, en este caso, el comercio con la Unión Europea, por lo menos las cifras hacia el año 2019 que tenemos ya debidamente cerradas, nos señalan de que el comercio con la Unión Europea en este 2019 tuvo su crecimiento más bajo de los últimos años, un poco en función de todo este contexto que he venido explicando, ¿verdad? La desaceleración que previo al COVID ya existía. Ahora, no tenemos todavía datos concretos sobre qué ha pasado con el comercio en estos meses, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el comercio en el 2020? Pero definitivamente podríamos esperar, y creo que es algo bastante lógico, que las exportaciones hacia la Unión Europea se reduzcan drásticamente en este 2020, ¿verdad? Mucha de la bibliografía que podemos buscar sobre comercio internacional nos señala de que precisamente los contratos de compra de manufactura y muchas de las operaciones que ya estaban afianzadas para este 2020 han venido suspendiéndose o dejándose en stand-by precisamente por todo lo que estamos viendo. Entonces, es un escenario, digamos, poco optimista en el comercio con la Unión Europea, pero como siempre, Centroamérica dispone de un acuerdo de asociación que, a diferencia de otros mercados, no se tiene, ¿verdad? Y lo cual creo que le dará a Centroamérica condiciones privilegiadas para recuperar esta relación comercial en comparación con otras regiones que no tienen esta clase de acuerdos. María Alejandra Arriaga nos consulta también si esta pandemia afectará más a que se lleve a cabo la integración centroamericana. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente, María Alejandra, y de hecho un elemento que estamos viendo precisamente con la pandemia es cómo algunos países, no necesariamente de Centroamérica, pero también pudiéramos poner algunos casos, han dejado de cooperar, ¿verdad?, en los espacios multilaterales producto de todo esto. Quizás el caso más obvio sigue siendo Estados Unidos, ¿verdad? Un país que incluso recientemente ha manifestado pues, su expectativa de salirse incluso de la Organización Mundial de la Salud, lo cual nos lleva a una situación bastante compleja en el sentido de la sostenibilidad de este tipo de espacios multilaterales en el futuro. Evidentemente, para países como los centroamericanos, el multilateralismo y este tipo de espacios de toma de decisión son fundamentales, precisamente porque somos países pequeños, que no necesariamente tenemos un peso preponderante en los mercados como tal, pero que los espacios multilaterales nos dan, digamos que una fuerza equiparadora en los procesos de toma de decisión y de gobernanza del comercio. Entonces, a todo esto, ¿la pandemia podría afectar la integración centroamericana? Sí, la podría afectar de manera negativa, precisamente por la tentación que podría existir para algunos países de la región de focalizarse en las medidas nacionales, ¿verdad? Buscar, como es lógico, buscar salidas, buscar soluciones, digamos, en este sentido, pero lo cierto del caso es de que podría darse el caso de que no necesariamente todos los países colaboren, ¿verdad? Como quisiéramos en el marco de integración. Lo que estamos viendo ahora mismo en la situación de Costa Rica y el resto de Centroamérica refleja hasta cierto punto, pues, este dilema en el cual estamos, ¿verdad? Un dilema en el cual, por razones sanitarias, se aplican medidas que afectan el comercio regional, aun y cuando no se quiera afectar de manera premeditada el comercio, sino que es una medida que se aduce es estrictamente sanitaria.
Ahora, también nos preguntaba Alejandra López sobre de qué manera los países centroamericanos se pueden unir para aprovechar al máximo la globalización regional. Y bueno, precisamente creo yo que aquí hay un concepto clave sobre el aprovechamiento de este proceso de globalización. ¿Cómo podemos aprovechar mejor la integración centroamericana y cómo podemos aprovechar mejor las bonanzas del comercio? Bueno, para mí la respuesta está en los encadenamientos regionales, es decir, en el desarrollo de cadenas transfronterizas en donde participen 2 o más países para articular la producción de un bien o de un servicio. Los encadenamientos regionales tienen el potencial de que nos permiten ingresar a mercados internacionales, pero también potenciar esa complementariedad industrial que existe entre los países de la región. Entonces, definitivamente, el desarrollo de encadenamientos regionales transfronterizos, en donde 2 o más países participen en el ensamblaje de un producto, puede ser una alternativa precisamente para la atracción de nuevos focos de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que están buscando precisamente estabilidad en el contexto de todo este maremoto de cosas, pero sobre todo también nos brindan la posibilidad de instrumentalizar la integración, ¿verdad? Existen muchos instrumentos, muchas herramientas de política comercial a disposición de los estados centroamericanos que en el contexto de todo esto del COVID-19 pues podrían efectivamente activarse para tener una mejor gestión de la situación. En ese sentido, pues creo que aquí se resumen muchos de los elementos que estamos justamente discutiendo sobre cómo potenciar, digamos, la integración. Tenemos aquí otro comentario, bueno, creo que es más bien doña Miriam Enrique nos comparte un comentario y pregunta a la vez, ¿verdad? Que dice, se es más fuerte si se actúa como región que como país individual, ¿verdad? Nos dice que en 60 años de existencia de la SIECA, hay certeza que se ponga de acuerdo los países de la región si básicamente producen lo mismo. Intentando entender su comentario, doña Miriam, creo que en efecto, podríamos pensar que los países producen lo mismo, aunque creo que en realidad es una aseveración parcial, ¿verdad? Parcialmente verdadera. Creo que los países de la región producen productos similares, ¿verdad? Compartimos la producción de café, por ejemplo, compartimos la producción de banano, compartimos la producción hasta cierto punto de piña, pero no necesariamente la oferta de exportaciones es necesariamente la misma, ¿verdad? Incluso si analizamos caso por caso, podríamos hablar de realidades de especialización diferente. Costa Rica y Panamá, por ejemplo, son países que tienen una vocación, sí al comercio internacional, pero también muy focalizada al comercio de servicios. De hecho, mucha de la inversión extranjera directa que ellos atraen corresponde específicamente a servicios. Entonces, pues básicamente esto es algo importante porque quiere decir que estos países, si bien producen café, producen banano y producen piña, también tienen otros sectores que están dinamizando la economía y generando empleo. Entonces, pues este es un elemento. Por otro lado están los países del Triángulo Norte, que son países con una vocación también enfocada a los productos que mencionamos, algunas manufacturas como en el caso de textil y confección, y pues hasta cierto punto cada uno dispone de ciertos productos estrella, más allá de los que ya conocemos, por ejemplo en el caso de Guatemala, cardamomo, en el caso de El Salvador le han apostado hasta cierto punto también a los productos médicos, mismo caso que Costa Rica. Entonces, estas dificultades o estas similitudes productivas o industriales en realidad no deberían ser pues un factor que vaya en contra de la integración, simplemente son condiciones que deberíamos potenciar a la hora de buscar acceso a los mercados internacionales. Muchas veces lo que se busca con la integración no es intercambiar lo que producimos entre nosotros, sino más bien es intercambiar aquellos productos en los cuales no nos especializamos, ¿verdad? Y ahí es donde sí se ve la bonanza. Bueno, ¿qué comerciamos entre centroamericanos? Medicamentos, productos industriales, que son precisamente bienes que en el contexto de esta coyuntura pues pueden ser bastante interesantes. Ahora, tengo aquí algunas otras preguntas con el ánimo de intentarlas responder.
Una de ellas tiene que ver justamente sobre el tema de endeudamiento, ¿verdad? ¿Qué opinión nos merece el tema del endeudamiento que están tomando los países y las medidas también de austeridad que se están aplicando? Evidentemente, el COVID-19, al final de cuentas, es una calamidad fiscal también, ¿verdad? Porque, por un lado, hemos reducido los ingresos tributarios, por lo que ya explicaba, hay una reducción en la disponibilidad de ingresos del público, lo que genera que también el gobierno pueda ingresar menos tributos a su haber. Pero también por la vía del gasto tenemos la calamidad de que los gastos corrientes, por ejemplo, en materia de salud o incluso en materia de asistencia social, se han disparado precisamente para atender la situación, y esto irrevocablemente ha llevado a algunos países a endeudarse. Primero porque ya venían de situaciones previas que no les daba otra posibilidad más que endeudarse, como es el caso de países quizás como Costa Rica, que precisamente tenía un déficit fiscal particularmente alto, y la llegada del COVID-19 simplemente les ha dejado la única alternativa de endeudarse. Algunas de las medidas que multilateralmente se escuchan, aunque no sé qué tan fuertes se están moviendo, es la de una renegociación de la deuda para los países centroamericanos, para los países en desarrollo en general, o incluso algún tipo de situación de impago, de negociación de impago transitorio, ¿verdad? Que es también algo que se está hablando definitivamente. Evidentemente, el tema de la austeridad fiscal es algo que puede surgir en el futuro, sobre todo en un contexto de alto endeudamiento, de déficit fiscal alto. Seguramente las políticas de austeridad las podremos ver que pueden ganar, digamos, fuerza en el futuro, aunque también con algunas reservas en función del efecto social que pudieran tener de segunda vuelta, ¿verdad? Si recortamos el gasto del gobierno central en una situación de crisis social, pues los efectos sociales, valga la redundancia de esto, son importantes. Tengo aquí dos preguntas, ¿verdad? Que creo que pueden estar bastante relacionadas. Una es de Wendy Gabriela de Paz y otra es de Claudine Galdes, que nos hablan sobre si existe algún tipo de estrategia para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y también hay una pregunta sobre cómo puede ayudar la SIECA o el SICA a que los productos centroamericanos no pierdan mercados, producto del cierre de fronteras por el COVID. Yo creo que las dos preguntas se interrelacionan bastante. En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, definitivamente, como podemos intuir, el COVID-19 ha venido a ponerlos en una situación de vulnerabilidad, precisamente porque es un sector, pues básicamente, con mucha vulnerabilidad o exposición frente a los problemas de liquidez que podamos observar. Eso es algo bastante claro. Actualmente las medidas de apoyo a las MIPYMES están muy enfocadas en lo nacional, ¿verdad? Hemos visto que algunos gobiernos han aplicado medidas en función de crédito. Yo particularmente, desde la perspectiva regional, conozco solo una iniciativa que se llama Dinámica. Es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica y por la Unión Europea. Y este programa Dinámica lo que hace es otorgar créditos blandos, créditos flexibles al sector MIPYME bajo la operación del sistema financiero o bancario, ¿verdad? Es una iniciativa, como les digo, empujada por el BESIE, pero que se está canalizando a través de los países para apoyar a la micro y mediana empresa. Ahora, el crédito blando efectivamente es un instrumento crediticio óptimo, más no suficiente, ¿verdad? Hasta cierto punto podríamos reconocer que algunas empresas la opción de un crédito no sería factible dadas las circunstancias financieras actuales, sino que posiblemente algún otro tipo de asistencia gubernamental o subsidiaria podría ser la que veríamos en el futuro. Es decir, no descarto que ese tipo de subsidios a la empresa directamente se vayan a implementar en el futuro próximo. Y sobre el tema de los productos centroamericanos y que no pierdan mercado, pues yo creo que en efecto esa es la preocupación latente en la cual están trabajando no solamente en la SIECA y en la Secretaría General, sino propiamente en los consejos de ministros, particularmente el Consejo de Ministros de Integración Económica y el Consejo de Ministros de Salud. Han estado trabajando en las últimas semanas precisamente para generar una negociación conducente a revertir el tema sanitario y mejorar las condiciones de transporte terrestre.
Esto es algo que efectivamente, a mi parecer, va a ser una condición necesaria para que el mercado centroamericano justamente no se cierre a la comercialización de productos centroamericanos, es decir, de que podamos ver la leche de Dos Pinos nuevamente en nuestros mercados. Eso depende justamente de que haya un acuerdo y haya también previsibilidad, creo yo, de parte del sector privado sobre lo que implican estas medidas. Y eso es también un tema de política pública, como ustedes comprenderán, colegas. A veces la política pública se cree que es un asunto de gobierno, del sector público, pero no lo es, ¿verdad? Este es el mejor caso de una política pública que ocupa la voluntad del sector privado para ser implementada y sobre todo también la retroalimentación sobre cuál es la mejor forma de llevarla a cabo. Que yo creo que también esta es una lección aprendida de todo esto, es que las soluciones a problemas de carácter regional requieren justamente soluciones regionales y soluciones consultadas con todos los sectores vinculados a la problemática. En este caso, pues el sector privado tiene una voz importante. Con esto, colegas, pues básicamente hemos recogido buena parte de las preguntas que nos han formulado. Realmente agradecerles sus comentarios también y todas las preguntas que nos han hecho llegar, que creo que en buena medida, pues espero que complementaran la presentación. De nuestra parte, pues simplemente agradecerles, ¿verdad? Nuevamente por su atención, por su tiempo dedicado esta mañana. Sabemos de que en las ocupaciones hoy en día del teletrabajo y del estudio a distancia, pues se nos hace más complicadas las agendas en el día a día, así que les agradecemos como siempre el tomarnos en cuenta a la USAC para tener este acercamiento con ustedes y por supuesto también invitarlos a que estén muy pendientes tanto de las redes sociales como de la página web de la SIECA, donde mucha de la información que hoy en día pude compartirles, pues también la estamos difundiendo continuamente. Así que de mi parte, pues nuevamente agradecerles su atención, ponerme por supuesto a las órdenes de la Universidad San Carlos para continuar apoyando en el futuro. Agradecerle nuevamente al licenciado don Rubén por todas las gestiones y por invitarnos para participar en esta iniciativa. Y simplemente reafirmar que de la SIECA pues siempre hay un interés latente por acercarnos con la comunidad académica y particularmente en el centro de estudios pues tenemos digamos, esa función más natural también de ser un puente, digamos, de interlocución con otros actores y por supuesto la universidad es uno de ellos. Así que la invitación también para que se interesen por los temas de integración y como futuros profesionales en formación, pues se interesen sobre estas temáticas que yo creo que para los países de la región centroamericana son determinantes en esa agenda de desarrollo. Sin más, pues simplemente desearles un buen día a todos y esperar de que estemos todos en contacto a futuro. Cierro simplemente recordándoles de que al finalizar la actividad van a recibir un enlace con la evaluación de la misma. Siempre es muy importante la retroalimentación para nosotros que nos puedan dar. Y una vez que realizan la evaluación, se descarga automáticamente la presentación que acabo de hacerles, junto con el video, donde también vamos a tener la grabación de la sesión de hoy. Así que simplemente recordarles de esta evaluación, que es muy importante para nosotros, y sin más, pues simplemente desearles un buen día y estamos en contacto.